Adelante, mi querido Saludo, hermano. saludo a todos mis queridos hermanos, gusto verles nuevamente, poder compartir. Sobre todo, gracias por su paciencia, porque han sido ya 10 lecciones que hemos tenido. Me imagino que ha sido agobiante, me imagino que ha gastado ya su lápiz, su cuadernito con apuntes, pero esperamos ya que a este punto del estudio podamos tener claridad, podamos tener entendimiento. Recuerde que hoy día estamos en la tercera parte, hemos visto varias secciones. Primera sección, cuerpo, alma y espíritu. Segunda sección, la muerte y el Hades. Tercera sección, el Hades en el Apocalipsis. Y ahora estamos viendo bajo la pregunta, ¿qué cosas sucederán? ¿Qué cosas sucederán en la segunda venida de Cristo? Hasta el momento hemos mirado, recuerde que dije que hasta he encontrado 14 cosas que van a suceder en ese momento, en ese abrir y cerrar de ojos. El día y la hora, ya lo dijimos, nadie lo sabe. Él vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Número 3, número 4, todo ojo lo verá. Número 3, número 4, seremos arrebatados. Número 5, el mundo será destruido. Número 6, todos los muertos resucitarán. Habrá una sola y única resurrección de malos y buenos. Número 7, esta resurrección será en el día final. Número 8, todos juntos enfrentaremos el juicio final. Hay un solo y único juicio también. Número 9, el juicio será en el día final o fin de siglo también. Y también quedamos aquí en el punto número 10, donde los vivos, la generación viva, será transformada o glorificada. Recuerde que los que estén muertos en el momento de la venida de Cristo resucitarán, los que estén vivos serán transformados. Pero todos enfrentaremos el día final, el juicio final, con un cuerpo glorificado, capaz de soportar el cielo nuevo, la tierra nueva, o capaz de soportar el lago de fuego que arde con azufre. Hoy día ya vamos a ir a la número 11. Espero que sea una lección también un poquito más ágil, pero note muy bien también hablando de esperanza. Hablando de esperanza también, ya hemos hablado del juicio, de la resurrección, de que seremos arrebatados en las nubes, de que este mundo va a ser destruido, pero note muy bien que el 11º o 11º punto que podemos destacar en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo es que Él vendrá. Él vendrá con los que durmieron en Él. Y fíjese que hay 3 pasajes que nos mencionan esta maravillosa verdad, porque esto nos provee esperanza de que vamos a ver nuevamente a aquellos que han partido en Él. Fíjese cómo lo presenta, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, si quieres buscarlo conmigo, por favor, en tu Biblia para marcarlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Hemos ido mucho a este pasaje, lo hemos desglosado bastante en los distintos aspectos, pero dice allí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cree usted que Jesús murió? Y todos vamos a decir, amén. ¿Y crees tú que Él resucitó? Amén. Si es así, entonces, así también, de la misma manera como Él murió y resucitó, Él traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuánta esperanza me entrega este texto. Cuánto gozo en mi corazón siente al saber que el día final va a ser un día de reuniones. Va a ser un día donde vamos a ver nuevamente
a los que durmieron en él. Si no nos reconociéramos, porque hay algunos por ahí que he escuchado que dice que no nos vamos a reconocer en el cielo, si no nos reconociéramos, no serviría de nada decir aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 a los que durmieron en él, ¿cierto? Y recuerde que el contexto viene del versículo 13 diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Claro, la gente no tiene esperanza. El mundano no tiene esperanza, el mundano se entristece, el mundano piensa que la muerte es una despedida final. Eso es lo que está pasando y Pablo está enfrentando este pensamiento con los hermanos de Tesalónica y después de ese versículo diciendo que los mundanos no entienden la muerte. Entonces dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Para qué dice Pablo esto? Obviamente, para que no te entristezcas, para que no ignores, versículo 13, para que tengas esperanza. Para que tenga esperanza de ver nuevamente, de poder ver nuevamente a todos aquellos que han partido en él. No es el único pasaje, por si acaso, mi hermanito, que lo dice. Mire, por ejemplo, también, si quieres acompañarme, en segunda carta de Pablo a los Corintios. Mire también el segundo texto bíblico que lo va a decir. También hablando en un contexto de día final, también hablando en un contexto de resurrección, también hablando del peso de la gloria, la morada terrestre que se va a deshacer y vamos a tener una casa espiritual eterna en los cielos. Hablando de todo esto en este contexto, dice 2 de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y ahí está la frase, nuevamente. Y nos presentará. Me encanta esa frase. ¿Lo habías visto? Nos presentará juntamente con vosotros. Aquí está tu hermano Pablo. Aquí está tu hermano Pedro, el apóstol. Te quiero presentar a tu hermano amado, a tu hermano Juan. El día final, el día de la resurrección, será un día de encuentro. Será un día de reunión para aquellos que han partido en el Señor. Entiéndase bien, no estoy dando falsas esperanzas. Solo estoy diciendo que Jesús mismo nos promete, que Pablo y los apóstoles nos recuerdan que el día final, cuando seamos resucitados nuevamente y estemos todos delante del trono blanco, dice allí la frase aquí, nos presentará juntamente con vosotros. Con vosotros. ¿Te das cuenta? Va a ser un día de presentaciones. Va a ser un día de encuentro. Va a ser un día de reunión. ¿Cuánta esperanza no va a proveer a aquel que se ha despedido tal vez de un ser querido en Cristo? ¿Cuánto ánimo y anhelo de seguir siendo fiel tiene que haber en el cristiano? ¿A cuántos hermanos no le he dicho, tienes que seguir batallando? Un día te vas a encontrar nuevamente con él, con ella. Un día nuevamente vas a estar con él, con ella, en el momento de la resurrección. Sigue siendo fiel. ¿A cuántas mamitas no le he dicho? ¿A cuántas mamitas no le he dicho que han perdido hijos? Papitos que han perdido hijos. Ya lo vas a conocer. Ya lo vas a ver. No lo perdiste. Te está esperando. Te está esperando en el lugar de consuelo. Va a ser un día de reunión. Fíjese también que Pablo también lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. También destacando la misma idea. Y nota cómo lo explica aquí ahora en el 3:13. Porque dice, para que sean afirmados
vuestros corazones. Pablo quiere dar firmeza a tu corazón. Pablo quiere dar esperanza a tu corazón para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Recuerde que el tema de Primera Tesalonicense es esperando, irreprensibles, esperando la segunda venida de Cristo de una manera correcta. Esperando irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo va a suceder todo esto? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice allí? Con todos sus santos. Cristo viene en el momento de la resurrección, cuando todos resucitemos y seamos glorificados, todos aquellos que partieron en Cristo, todos aquellos que estén en el lugar de consuelo, todos aquellos que estén esperando el juicio final, fieles al Señor, van a ser reunidos para guardar ese momento glorioso. ¿Te fijas muy bien? ¿Qué estamos diciendo? El día final va a ser un momento de encuentro para todos aquellos que han partido en Cristo, para todos sus santos en Cristo, en Cristo. Punto número 11. Punto número 12. También importante dentro de esta secuencia, hay un pasaje allí en Primera de Corintios. Note que el punto número 12, ¿qué va a suceder en la segunda venida de Cristo? Jesús. Él entregará el reino. Recuerde que Cristo reina. Y esto es importante que lo entendamos y lo desglosemos bien, porque no hay milenio. No, ya estamos viviendo el milenio, por si acaso, si lo entendió claramente la lección en cuanto al área del Apocalipsis. El milenio, recuerde que es el periodo de protección que tiene la iglesia cuando Satanás fue puesto preso por 1000 años y donde los santos reinan con Cristo, libre de persecución, libre del diablo o libre del poder absoluto del diablo. No hay milenio, no hay Jesús reinando en Jerusalén, no. Él ya reina ahora sobre su pueblo, hermano. Él es Rey de Reyes ahora. No estamos esperando un reinado milenial de Cristo en el futuro, no. Él reina ahora. Mire cómo lo dice Primera de Corintios capítulo 15. Ahí está entregando el reino al Padre de una manera simbólica, obviamente lo representamos. Pero en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24, mire cómo la palabra lo dice, hablando de la resurrección, contexto resurrección. Por si acaso, 1 Corintios 15 trata de eso. Y cuando vemos que habla del día final, dice ahí 1 Corintios 15, 24, luego el fin. Recuerde que desde el versículo 22 nos está dando el orden de la resurrección, que todos seremos en Cristo vivificados, cada uno a su debido orden. Cristo en las primicias, los que son de Cristo en su venida. Y ahí en su venida dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine, tiempo presente, Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, estamos hablando de Dios, 27, 28, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, el Padre, para que Dios sea todo en todo. ¿Qué verdad podemos aprender en estos pasajes? Cristo reina, hermano. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 28, que hemos recibido
un reino inconmovible. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, de que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Si tú eres cristiano, tú eres parte del reino. Si tú eres cristiano, Cristo es tu rey. Y Él en este momento está reinando sobre su iglesia. En este mismo momento, la iglesia de Cristo es el reino de Dios en la tierra. Y dice el versículo 24 que un día Él va a entregar este reino. Un día Él va a entregar todo esto que se le fue dado. ¿Se acuerda cuando dijo todo poder y autoridad me da en el cielo y en la tierra? Un día Él acabará con todos sus enemigos e incluso como un siervo humilde que es, tomará también una posición de sujeción, no de inferioridad, de sujeción, porque preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, debajo de sus pies. Entonces el reino de Cristo, ese reino que fue profetizado, Daniel capítulo 2, versículo 44, ese reino que Juan el Bautista profetizó. ¿Se acuerda que Juan el Bautista lo dijo? Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que Jesucristo anunció, Mateo 4, versículo 17, ese reino que Jesús oró, Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino. Ese reino que envió a predicar a los 12 y a los 70, diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino llegó en el día de Pentecostés, aproximadamente el 30 después de Cristo, cuando el Espíritu Santo descendió como llama de fuego y los 12 apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas y predicaron poderosamente la palabra, y se convirtieron aquel día y se añadieron al grupo de los 12 más de 3.000 personas. Desde allí el reino se habla como presente, y por eso Pablo, como lo cité en Colosenses 1:13, o el escritor del libro de los Hebreos, Hebreos 12:28, hablan del reino como algo presente. Ya como lo está manifestando Corintios, el reino va a llegar hasta el fin. Y cuando llegue el día final, el Cristo, el Hijo, entregará el reino. Padre, tú me diste toda esta autoridad, ahora te la devuelvo. Reiné sobre ellos todo este tiempo, ahora me sujeto a ti. Después de que todos los enemigos sean destruidos, el Cristo entregará el reino al Padre para que todos se sujeten al Padre, así como el Hijo se sujeta siempre al Padre. ¿Qué más podemos decir? Mire por favor idea número 13. Si usted notó allí en 1 Corintios capítulo 15, dice que hay un postrer último. Eso significa la palabra postrer, el último enemigo. El último enemigo tiene que ser derrotado. Y si tú lo miras muy bien, ¿cuál es el último enemigo a ser derrotado? La muerte. La muerte y el Hades. Lo leímos, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando Cristo resucitó, Él venció la muerte con poder. Pero tú y yo todavía estamos sujetos a ese poder. Tú y yo todavía tenemos que someternos a ese ogro que nos aterroriza, que muchas veces paraliza a la gente, el temor a la muerte. Pero es prometido, hermanito, y eso es maravilloso, que un día este enemigo va a ser destruido para siempre. Ya no va a haber más muerte. Ya no va a haber más muerte. ¿Cuándo va a ser eso? En la resurrección.
Ya nunca va a haber más muerte y por consecuencia, ya no va a ser necesario ni el sepulcro ni el Hades, el lugar donde van los espíritus de los muertos. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 20, si tú lo miras allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si usted mira los pasajes previos allí en Apocalipsis capítulo 20, si me acompañas por favor, Apocalipsis capítulo 20, vas a darte cuenta que el versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. El sepulcro se va a vaciar, el Hades se va a vaciar en ese momento, y todos estaremos resucitados en gloria delante del tribunal de Cristo. Entonces el enemigo que va a ser primeramente derrotado va a ser la muerte y el Hades, que van a ser lanzados. Recuerda que en la secuencia de Apocalipsis son varios los enemigos que van a ser derrotados. El primer enemigo que fue derrotado fue la gran ramera, la ciudad de Roma. El segundo enemigo que fue derrotado fue la bestia, el emperador romano. El tercer enemigo derrotado fue el falso profeta, la falsa religión romana. El cuarto enemigo derrotado fue Satanás, el diablo. Y el último enemigo a ser derrotado, el postrer enemigo, es la muerte y el Hades, que van a ser lanzados, separados de Dios, destruidos, lanzados al lago de fuego. Eso nos dice la palabra. O sea, palabra clave, en Cristo tenemos victoria. Ya la muerte no se enseñorea de nosotros. Dice, bueno, no lo tengo aquí, pero fíjese muy bien, creo que no lo puse, pero mire por favor conmigo Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Porque dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Quiero mostrarte la secuencia. Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Cristo vino a este mundo, cuando Cristo enfrentó la muerte, cuando Jesús murió, fue sepultado y resucitó, participó de carne y sangre, venció al diablo y desde ese momento en adelante la muerte ya no se enseñoreaba de nosotros. Ese fue el momento cuando le quitaron la llave al diablo, la muerte y el Hades, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero esta victoria que fue ganada en la cruz de Cristo va a ser sellada en el día final. Porque todavía tenemos que morir. Si usted dice, obviamente, todos aquellos que estemos aquí en vida, si Cristo no viene antes, tendremos que enfrentar la muerte. Entonces, la victoria se conquistó en la cruz de Cristo, pero la cuenta se va a pagar en el día final. Allí el Hades quedará sin efecto, entregará a sus muertos. La muerte y el sepulcro ya no tendrán poder absoluto sobre nosotros. Resucitaremos en gloria eternamente y para siempre. Y estaremos frente al tribunal de Cristo. Y el Hades y la muerte desaparecerán. Recuerda que vamos a tener cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles como lo vimos ayer, cuerpos preparados para la salvación eterna o cuerpos preparados para la condenación eterna.
Y el último puntito, que lo quise considerar como un aclaratorio, mi querido hermano, es importante destacar esto porque lo estoy escuchando constantemente por todas las redes sociales, por todas las denominaciones, los religiosos. Viene el anticristo, que la ONU, que nos van a poner un chip, que va a haber un gobierno mundial, y inventan películas, y que viene esto y que viene aquí. ¿Y cuánta confusión existe hoy en día en cuanto a un tema tan delicado y la gente tiene miedo y pregunta, hermano Luis, ¿y va a venir el anticristo? ¿Se va a levantar un líder? Dicen que va a ser el presidente de tal, para no nombrar a nadie. Y va a ser este presidente. Y va a unir a todos los imperios. Y nos van a perseguir y nos van a matar y viene un gran problema. Y va a ser el hijo del diablo. Y la gente hoy día cree tanta falacia, tanta idea repartida y diseminada por ahí. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a este tema? ¿Tendremos que esperar un anticristo antes de la venida de Jesús? Por si acaso, la premisa se la digo de inmediato. Según la Biblia, si usted la lee clarita, clarita, el anticristo ya estaba presente en esos tiempos del primer siglo. No necesitamos esperar un anticristo. ¿Se lo muestro? ¿Se lo pruebo? Mira lo que dice la palabra. No estamos esperando un anticristo. Dice la palabra, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Mire, hijitos, Juan está advirtiendo en aproximadamente año 90, 100 después de Cristo, y Juan está diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. Juan está diciendo, estamos viviendo los últimos tiempos. Y lo está diciendo el año 100 después de Cristo. O sea que llevamos casi 1900 años viviendo los últimos tiempos. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Juan nos está diciendo. Pero nota ahora. Así ahora, lo dice Juan en su tiempo presente, 90 después de Cristo. Ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya en el tiempo de Juan, ya en el tiempo de la primera carta de Juan, ya Juan reconoce, incluso ni siquiera dice que hay uno. ¿Te das cuenta qué dice el texto? Muchos anticristos. Por si acaso, como nota explicativa, la palabra anticristo es una palabra compuesta que tiene la preposición anti. Anti significa contra y Cristo. O sea que el anticristo es el que está contra Cristo. El que está contra Cristo. Y cualquier persona, te lo digo más simple, cualquier persona que esté Cristo es un anticristo. Incluso si tú miras en la progresión de las cartas de Juan, dice por ejemplo en 2:22, mira, capítulo 2, versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Nota muy bien el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es el mentiroso. El espíritu del anticristo es el que niega la doctrina verdadera. El espíritu del anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cuántas denominaciones hoy en día, cuántas sectas hoy en día son anticristo porque niegan la doctrina verdadera del Cristo, del Padre y del Hijo? Hay que decirlo clarito. Hoy día hay anticristos también. Sí, claro que sí. Porque cualquiera que se opone al Cristo, cualquiera que predica un mensaje diferente al Cristo, cualquiera que se tuerce de la doctrina verdadera del Cristo, se convierte en un anticristo. Lo está diciendo Juan. Ya desde el primer siglo habían hermanos que se habían desviado y se volvieron anticristos. Mire cómo lo dice también capítulo 4. No solamente Juan lo dice en el capítulo 2. También primera de Juan capítulo 4, del 1 al 6 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido ya a tiempo presente en el ministerio de Juan.
han salido por el mundo. La presencia de falsos profetas. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y mire cómo lo dice Juan clarito, 2000 años atrás. Y que ahora ya está en el mundo. Entonces, si tú miras bien la palabra, y vamos a terminar el texto obviamente, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, el anticristo, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, el anticristo no es un personaje, no es un presidente. El anticristo no es un personaje, un poderoso, un opulento, una persona que va a tomar el control de este mundo. No, el anticristo no es eso. El anticristo es cualquier persona que se tuerce de la doctrina de Cristo. Es cualquier persona que niega la doctrina verdadera. Es cualquier persona que está contra Cristo. Tú y yo podemos convertirnos en anticristo si nos torcemos, si nos desviamos de la doctrina verdadera. ¿Te das cuenta el énfasis? Hay espíritu de verdad, hay espíritu de error. Hay espíritu de Dios, hay espíritu del mundo. El anticristo ya estaba presente en esos tiempos porque la gente se estaba desviando de la doctrina verdadera. No solamente lo recordó en Primera de Juan, mira también, por favor, en Segunda de Juan. Y en Segunda de Juan también dice, hablando de lo mismo, mira, porque muchos engañadores han salido. Los llamó falso profeta, los ha llamado anticristo. Ahora lo está llamando engañadores. Han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Te fijas la misma doctrina? La que los gnósticos en ese tiempo predicaban. Ellos decían que Jesús solamente era un aparecido, que Jesús solamente era un espíritu, que Él verdaderamente no vino en carne. Una tergiversación completa de la doctrina verdadera del Cristo. Juan explica quién esto hace. Es el engañador y el anticristo. Cualquier doctrina que no sea la doctrina correcta, cualquier enseñanza que no sea la enseñanza correcta del Cristo, es la doctrina del anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, advierte Juan, sino que recibáis el galardón completo. No esperamos un anticristo. El anticristo es cualquier persona que tuerce la doctrina verdadera. Va a decirlo más claramente versículo 9, segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Te das cuenta que es importante la doctrina entonces? ¿Te das cuenta que es importante perseverar en la doctrina correcta, en la doctrina de Cristo, en la doctrina verdadera? Por muy cristiano que tú te creas, por muy cristiano que yo me crea, por mucho que yo lea la Biblia, si no estoy perseverando y practicando la doctrina correcta, no tengo a Dios. No tengo a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, dice Juan. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. La doctrina del anticristo es la doctrina de la distinción. Juan advierte a la iglesia en el primer siglo para que vea quiénes son de Dios y quiénes son de Dios. Y nos advierta a nosotros en la iglesia en el siglo XXI para que veamos quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. No está hablando nada de un personaje que aparece, que gobierna el mundo, que persigue, no. Solamente está hablando de cualquier persona que por torcer la doctrina, que por extraviarse de Cristo, se vuelve contra Él. Eso es un anticristo. Esa es la advertencia, para que lo vea claramente. Entonces, hemos visto 14 puntos. Le agradezco de todo corazón. Le agradezco de todo corazón
por tener paciencia en este estudio donde hemos considerado algunas cosas. Yo no lo sé todo, pero hemos visto algunas cosas que van a suceder cuando Cristo venga. Pero lo más importante, hermanito, Cristo viene pronto. Prepárate. Mira lo que dice, y con esto vamos a terminar el estudio de hoy día y esta sección de enseñanza. Mira cómo lo dice Apocalipsis, aunque lo repite todo el libro. Pero por favor, vea conmigo allí Apocalipsis capítulo 22, la última hoja de la Biblia. Te invito a que la busques. Va a ser bueno. Y mira cómo dice, versículo 7. Vamos a mirar algunas cositas nomás. Hay tanto que ver, pero vamos a ver algunas cositas nomás. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cristo viene pronto. Prepárate. ¿Estás preparado para ese momento? ¿Estás preparado para ese día? ¿Te has puesto a cuenta con Dios? Si has pecado, ¿te has arrepentido? ¿Has dejado el pecado? ¿Has dejado de practicar lo malo? ¿Estás listo para ese momento inevitable? Si todavía no te has bautizado, ¿te has entregado en las aguas del bautismo para cambiar tu vida y arrepentirte de tu maldad? Si tal vez te has caído y necesitas restauración, ¿has pedido ayuda a Dios para volver a enmendar el camino? Mi ánimo es, mi querido hermano, con este estudio, no asustar a nadie, solamente hablar de las cosas de los últimos días y solamente decirte, Cristo viene pronto, vengo en breve, ven Señor Jesús, anhelamos la venida de Cristo.
Anhelamos que este mundo pase, que ya no haya más dolor, que ya no haya más sufrimiento, que ya no haya más problemas. Pero para que eso sea un día de victoria, primero debes prepararte y anhelar la venida del Señor. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias por seguir compartiendo la palabra. Mañana quiero hablar un poquito, si se me permite. Mañana quiero hablar del juicio final y especialmente hablar de Apocalipsis capítulo 20 para dar un buen detalle de todo lo que dice la Biblia en cuanto al juicio final. Que Dios te bendiga y vamos a quedar en la sección de preguntas, mi hermano Johnny, ¿cierto?